Hola chiquillas, hola chiquillos. Les doy la bienvenida a este video que trata de la clase que tuvimos de Estadística 1 el día lunes 16 de marzo, que por problemas de uso no se pudo grabar en la plataforma Collaborate, Blackboard Collaborate. Así que está este video en el canal del programa de matemáticas de la sede Plaza de Espucio para así volver a repasar los problemas que se dieron ese día, que fueron las actividades 3 y 4 del laboratorio número 1 relacionado a conceptos básicos de la estadística descriptiva. Para esto entonces veamos, empecemos con la actividad 3 que dice así. La siguiente fotografía muestra un resumen del estudio que realiza el INE o el Instituto Nacional de Estadísticas sobre los ingresos que perciben los chilenos que trabajan. Perdón. Un gran título que nos dice un 70,9% de las personas ocupadas recibió ingresos menores o iguales que el ingreso medio nacional de 554.493 pesos. Y aquí vemos justamente por tramos, por ejemplo, que de 0 a 100.000 pesos el 9,3% de los encuestados gana ese sueldo, o entre, por ejemplo, entre los 2 millones y los 2.500.000 pesos, solo el 1,2% de la población. Veamos entonces, identifiquemos la población y la variable a la que se hace referencia en este estudio y clasifica la variable. Para esto hay que recordar que para, de alguna forma, como pregunta orientadora, a partir de un gráfico, y saber así la población encuestada, uno se debe preguntarse a quién se entrevistó o a quién se estudió. Si nos fijamos aquí en el gráfico, y justamente la verdad es que en el enunciado dice lo siguiente: los ingresos que perciben los chilenos que trabajan, es decir, a ellos se les estudió el ingreso. Por lo tanto, la población, para reflejarla acá, van a ser justamente los chilenos que trabajan. Por otro lado, para saber la variable, nuestra pregunta orientadora va a ser qué fue lo que se le preguntó o qué fue lo que se estudió de estos chilenos que trabajan. Aspecto que también lo dice el enunciado. Este es un resumen del estudio que realiza el INE sobre los ingresos que perciben los chilenos que trabajan. Es decir, la variable va a ser los ingresos, o si lo quieren llamar los sueldos también. Y para clasificar estos ingresos o estos sueldos, tal cual como se vio en esta misma clase, como esta variable tiene que tener que ver con dinero, se va a clasificar como cuantitativa continua. Y así hemos respondido la primera pregunta. ¿Ya? Siguiente. En este estudio se hace referencia a un ingreso mediano y a un ingreso medio. ¿A qué se refiere cada uno? Estos son conceptos que no se han visto en clases, pero esta va a ser la instancia para tratar cada uno de ellos. En primera instancia aparece el ingreso mediano, y en este caso, para nuestro gráfico, el ingreso mediano, que está representado por la línea de color morado, corresponde a 379.613 pesos. La mediana, o en este caso concreto, el ingreso mediano, es un dato que permite dividir a nuestro grupo estudiado en dos mitades exactamente iguales, interpretándose de la siguiente manera: que hay una mitad o hay un 50% con menos sueldo que gana hasta 379.673, y hay otra mitad o hay otro 50% con mayor sueldo que gana a partir o desde estos 379.673. Por lo tanto, para ingresar acá, o para tenerlo claro, el ingreso mediano lo que hace es dividir al grupo estudiado en dos mitades, que son, por si acaso, aunque puede ser obvio, exactamente iguales entre sí. Por lo tanto, se puede interpretar de la siguiente manera: un 50% con menor ingreso gana hasta, y aquí vamos a regresar para ver el valor, 379.673. E incluso esto lo podemos de alguna forma corroborar. Fíjense en lo siguiente: hay casi 4 barras exactas que están detrás de ese ingreso mediano, y cada barra tiene su respectivo porcentaje. Para el caso del primer porcentaje, 9,3%, si le agrego el segundo porcentaje, 8,7%, si le agrego el siguiente, 18,1%, y si le agrego el último, 17,2%, eso nos da
un valor de 53,3%. Es decir, ya las 4 primeras columnas resumen o abarcan el 53,3% de la población. De alguna forma, ¿qué nos está diciendo? Un poco más de la mitad gana hasta 400.000 pesos. Versus, si se fijan bien, hay otro dato que aparece aquí, que es el ingreso medio o el promedio, que son 554.493. Este, por lo tanto, ingreso medio corresponde al promedio de toda la población encuestada. Es decir, si tuviéramos los sueldos de cada chileno que se trabajó, de cada chileno que se encuestó, se suman estos sueldos y se divide por la cantidad de chilenos justamente, nos da como resultado el valor que aparece ahí, que son de 554.493. ¿Qué ocurre acá? Que hay muchos estudios donde solamente se limitan a decir, en este grupo de personas el promedio fue de tanto. Es decir, en este caso concreto, cualquiera podría decir, quedémonos solamente con el dato de que en Chile el sueldo promedio es de 554.493. Pero ese valor no refleja lamentablemente qué ocurre con todos los chilenos que trabajan. Y eso justamente es lo que se responde en la letra C. ¿Cree usted que el sueldo promedio es un buen representante de todos los sueldos? Lamentablemente, no es un buen representante y de alguna forma, ¿cómo podemos justificar eso? Algo que se hizo anteriormente, porque si nos fijamos en las 4 primeras columnas ya está el 50% de los chilenos, es decir, entonces aquí podemos decir, porque el 53,3% de los chilenos que trabajan ganan hasta los 400.000 pesos. Por lo tanto, en ninguna situación uno debe quedarse con el promedio. Es solamente un indicador que de alguna forma intenta caracterizar a un conjunto encuestado, pero no es el mejor reflejo o no es el mejor representante. A este promedio hay que agregarle más datos y un dato muy bueno que se le puede agregar es justamente esta mediana, o en el caso concreto, el ingreso mediano. ¿Ok? Letra D. Es cierto que más de la mitad de las personas que trabajan, tienen ingresos menores a 300.000 pesos. Eso se puede, una vez más, ver y obtener con la gráfica anterior, aunque de alguna forma ya se obtuvo. Porque si nos están diciendo menores a 300.000 pesos, significa que hay que quedarse con las 3 primeras columnas, es decir, el 9,3% más el 8,7% más el 18,1%. Y eso nos da un total de 36,1. Es decir, si efectúo la suma acá entre 9,3 más 8,7 más 18,1, eso nos da 36,1. Igual si por si acaso se puede corroborar acá. 9,3 más 8,7 más 18,1 nos da justamente 36,1. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo acá? Para redactar, el 36,1% de las personas que trabajan tienen ingresos, tienen ingresos menores a 300.000 pesos. No la mitad, no más de la mitad. Por lo tanto, no era cierta la pregunta que nos dieron inicialmente. Y letra E, realice un análisis breve de la información presentada. Justamente es volver a repetir lo que ya se ha mencionado. Hay prácticamente una mitad que gana hasta los 400.000 pesos. Es decir, un análisis podría decir, hay un poco más del 50% que gana hasta 400.000 pesos y hay otra mitad que gana desde estos 400.000 pesos. Observando, por lo tanto, que hay, y algo que de alguna forma es secreto a voces, que hay una gran desigualdad salarial, porque lamentablemente el promedio de estos 554.493 se ve afectado o se ve inflado
aunque hayan pocas personas que ganen sueldos desde 1 millón, desde 1,5 millones, o desde los 3 millones, que incluso aquí aparecen más de 3 millones, hay un 1,5%, aunque sean pocas personas, estos sueldos inflan y provocan justamente que el promedio sea notariamente distinto a lo que es el sueldo mediano, ¿ya? Por lo tanto, aquí otro aspecto que se podría decir como análisis breve es que se actualiza una desigualdad o distribución dispareja entre los sueldos de los chilenos que trabajan. Ahora resolveremos la actividad número 4, que dice así. La Universidad de Valencia, España, realizó un estudio sobre los adolescentes y las tecnologías de la información y la comunicación. De este estudio hemos obtenido un gráfico sobre la percepción que los adolescentes tienen sobre la utilidad de Internet. Aquí aprovechamos de corregir algunas faltas ortográficas. Ahí sí. Listo. Entonces dice, percepción de las y los adolescentes de 12 a 18 años sobre la utilidad de Internet, donde, por ejemplo, tenemos pasar el rato, un 95,1%, y así llegamos hasta aprender mejor o sacar mejores notas, que es el más bajo, con un 40,3%. Dice, letra A, ¿cuál es la población estadística considerada en el estudio? Una vez más nos preguntamos, ¿a quiénes se entrevistó, a quiénes se estudió? Y si nos fijamos tanto en el título del gráfico como en el enunciado, dice, se realizó un estudio sobre los adolescentes y las tecnologías de la información, es decir, se entrevistó a los y las adolescentes de 12 a 18 años. Por lo tanto, la población será las y los adolescentes de 12 a 18. ¿Ok? Luego dice, ¿por qué la suma de los porcentajes del gráfico no es igual a 100%? Porque si incluso sumamos los primeros dos entre el 95,1, que es la primera respuesta, y el 81,9, ya nos da sobre el 100%, en forma exacta un 177%. De alguna forma, ¿qué nos quiere decir esto? Que los adolescentes no dieron solamente una respuesta, a lo mejor, estoy inventando, a lo mejor alguien respondió que el Internet lo utiliza para pasar el rato, para compartir contenidos propios y a lo mejor para ser amigos. Es decir, una persona puede aparecer en más de una respuesta y eso implica, por lo tanto, que los porcentajes al sumarse nos dé más del 100%. Por lo tanto, ¿por qué aquí la suma de los porcentajes del gráfico no es igual a 100%? Porque hay adolescentes que dieron más de una respuesta. Y que vamos a corregir de inmediato. Adolescente. ¿Ok? Y letra C, realiza una conclusión breve de la información presentada. Se podría decir, por ejemplo, la mayor utilidad que se le da a Internet es pasar el rato con un 95,1. La mayor utilidad que se le da a Internet es para pasar el rato con un 95,1%. Como también alguien podría decir, y aquí vamos a ajustar para antes de seguir avanzando, ahí sí, alguien podría decir lo opuesto, es decir, la menor utilidad es para aprender mejor o sacar mejores notas con un 40,3. Es decir, la menor utilidad es para aprender mejor o sacar mejores notas con un 40,3%. Es decir, para sacar una conclusión es directamente extraer información que aparece reflejada en nuestro gráfico y de alguna forma seleccionar la que ustedes tienen más llamativa o más conveniente, que puede ser el mayor porcentaje, el menor porcentaje o algún otro al cual se haga caso. ¿Ya? Chiquillas, chiquillos, estas fueron las actividades 3 y 4 del laboratorio número 1, donde, insisto, se ven aspectos como, por ejemplo, lo que es la población, lo que es la variable, clasificar y extraer información en forma directa de estos gráficos estadísticos. Espero que te sea de utilidad y ante cualquier duda o consulta, ya sabes, pueden enviarme un correo y así vemos una situación punto. Que esté muy bien, un gran abrazo.